SER Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. Hoy tenemos un poco de todo en el programa: cine de autor, cine comercial y cine clásico americano. Empezamos con la sección de aniversarios, donde vamos a recordar que hace 50 años fallecía asesinado el director italiano Pierpaolo Pasolini. Hago películas. Es el modo en que me expreso a mí mismo. Y si mi expresión está alienada, ¿qué más da? Al menos me expreso tan libremente como me es posible. Un conocido monstruo del cine de acción y ciencia ficción está a punto de volver a las pantallas. No me lo puedo creer. ¿Puedo verlo? ¿Puedo entrar ahí? Vamos. Quiere conocer a un depredador. Eso es, vuelve Depredador, y nuestra enciclopedia curiosa nos recordará lo que ha dado de sí este personaje en una saga que va ya por su 8ª película. Charlaremos con Claudio Zulián sobre el director y productor Pere Portabella, y en la sección de Jack Bourbon tenemos una película de aventuras coloniales protagonizada por Gary Cooper, Beau Geste. Su historia la he leído en algún libro. ¿Pretende decirme que en la Legión extranjera leen libros de aventuras? Esto y algunas cosas más en un programa que comienza ahora mismo. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Este 2 de noviembre se cumplen 50 años de la muerte del director italiano Pierpaolo Pasolini, una de las figuras imprescindibles de la Italia de la posguerra. Pasolini fue un intelectual que criticó con sus películas y libros la sociedad de su tiempo. En los próximos minutos vamos a recordar su figura, su cine y su violenta muerte. En la mañana del 2 de noviembre de 1975, el cuerpo del director y escritor Pierpaolo Pasolini, de 53 años, era encontrado en un solar cercano al puerto de Ostia, a las afueras de Roma. El cadáver presentaba numerosas heridas: 8 costillas rotas, la nariz aplastada, la mandíbula y la mano derecha fracturadas y parte del cráneo hundido. Al parecer, todo había comenzado la noche anterior cuando Pasolini salió a cenar. Buenas tardes. Buenas tardes, Pierpaolo. ¿Cerrado? No. Para ti siempre está abierto. Gracias. Maestro. Estoy esperando a Ninetto. ¿De acuerdo? Ninetto Davoli, uno de los actores habituales de sus películas, fue el último amigo que le vio con vida. Tras cenar juntos, Pasolini se dirigió con su coche a la estación romana de Termini, donde recogió a un joven de 17 años llamado Giuseppe Pelosi, al que ya conocía. Jack Palance, ¿me dejas conducirlo? Ni siquiera tienes el permiso. ¿Dónde has estado? Lejos. Sube. Hasta luego. Pelosi se dedicaba habitualmente a la prostitución homosexual y, según parece, Pasolini contrató sus servicios esa noche. ¿Vamos a la playa? Sí, pero ¿cuánto tardaremos? Estoy liado. No te preocupes. Valdrá la pena. Ambos se dirigieron hacia el puerto de Ostia, aparcando el coche en el solar que mencionábamos antes. Según Pelosi, tras negarse él a realizar determinadas prácticas sexuales que le pedía Pasolini, este se enfadó y empezó a golpearle, por lo que él se defendió con un palo. Luego huyó con el coche del director, dejándolo allí abandonado. A la mañana siguiente, el joven era detenido y unos meses después juzgado y condenado a 9 años de prisión por homicidio voluntario. Pierpaolo Pasolini había nacido en Bolonia en 1922. Su primera vocación fue la literatura.
Ya con 7 años escribía poesía y con 20 publicó su primer libro. El primer libro uscito nel 42. Mi primer libro se publicó en 1942. Era un libro de poesías en dialecto freuliano, que era la lengua de mi madre. Luego, en el 45, durante la guerra, fundé una especie de academia, una pequeña editorial de lengua freuliana, y desde allí, con algunos amigos, publicábamos pequeños libros. A lo largo de su vida publicaría una treintena de libros entre poesía, narrativa y ensayo, además de 4 obras de teatro. ¿Qué calificación profesional prefiere usted? ¿Poeta, novelista, guionista, actor, crítico o director? En mi pasaporte consta simplemente escritor. Desde muy joven fue un furibundo antifascista, a los que siempre fustigó con sus libros o con películas como Saló o Los 120 días de Sodoma. Nosotros, los fascistas, somos los únicos verdaderos anárquicos. Naturalmente, una vez nos hemos adueñado del Estado. En efecto, la única verdadera anarquía es la del poder. Pasolini resultaba una persona muy incómoda en la Italia de la posguerra. Era molesto para la derecha, pero también para la izquierda y gran parte de los intelectuales. ¿Qué es lo que ha caracterizado toda mi producción? Dicho de forma totalmente esquemática, un instintivo y profundo odio por el estado en el que vivo. Y digo estado refiriéndome al estado de las cosas y también al estado en el sentido político de la palabra, el estado capitalista pequeño burgués, que empecé a odiar desde mi infancia. Además, estaba su abierta homosexualidad. Las cosas, querido Chapeletto, no te van muy bien. Ya no puedes hacer más herejías de las que has hecho. Has renegado de Dios y de todos los santos. Y además eres un poco marica. Pasolini, ateo y marxista, era capaz de atacar con dureza a la Iglesia Católica, pero también de filmar una película como El Evangelio según San Mateo, dedicada al Papa Juan XXIII, y en la que sigue literalmente y de manera escrupulosa las Escrituras Sagradas. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies, a fin de que envíe operarios a su mies. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe. Y quien no carga con su cruz y me sigue, no merece ser mío. Fue también un excelente pintor. De hecho, en su película El Decamerón, él mismo interpretaba al célebre pintor Giotto. Bebamos a la salud del maestro que ha hecho una obra grande para nuestra ciudad. ¡Salud! 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 Y gracias, amigos. Suerte, maestro, para salud. su próxima obra. A finales de los años 50, Pasolini llegó a una conclusión. He descubierto que el cine es más interesante desde el punto de vista filosófico que la literatura. El cine no es otra cosa que la realidad. El cine es la lengua escrita de la realidad. De esta forma se convirtió en director de cine. Debutó como tal a principios de los años 60 con 2 películas, Acatone y Mamma Roma. Los miras, ¿eh? Menudos elementos son. Pero en la casa a la que vamos a irnos no habrá chicos como estos. Los de allí estudian y trabajan. Así tienen que ser tus amigos, ¿comprendes? Como ya había hecho en varios de sus libros, en ellas Pasolini mostraba la vida de los jóvenes de los barrios pobres. Su amigo, el escritor Alberto Moravia, lo explicaba así. Nos los mostraba de una manera extraña. Estos jóvenes eran delincuentes, criminales, pero Pasolini los retrataba como personajes épicos. Era una especie de épica a la inversa. A lo largo de los años 60, Pasolini se lanzó a dirigir películas con verdadera pasión. Creo que haría películas incluso si fuera el último hombre libre. Tal vez haga películas porque lo necesito. Es el modo en que me expreso a mí mismo. Y si mi expresión está alienada, ¿qué más da? Al menos me expreso tan libremente como me es posible. Títulos como Teorema, Pajaritos y Pajarracos, Pocilga o Edipo Rey. En cierta ocasión le llegó a mi marido, el rey Layo, una profecía. La profecía decía que sería asesinado por uno de sus hijos, hijo mío y suyo. Juzga por ti mismo si efectivamente las profecías predicen el futuro. No te atormentes, Edipo. Cuando los dioses quieren mostrar sus designios, lo hacen, sin ambigüedades, sin intermediarios. Si tú supieras el espanto y la angustia que me producen tus palabras. A comienzos de los años 70 emprendió la llamada Trilogía de la Vida, en la que reivindicaba el sexo alegre y liberador adaptando famosos cuentos de la literatura.
Estaba formada por las películas El Decamerón, Los cuentos de Canterbury y Las 1001 noches. En estas películas hay una ideología general. Este pasado se contrapone de forma crítica y contestataria al presente. Hice estas películas para criticar indirectamente al presente, el presente industrial y consumista que no me gusta. No entiendo tampoco por qué no dar al erotismo y al sexo el peso que realmente tienen en nuestra vida. Hay una manipulación también del cuerpo en esta época consumista. Una vez terminada la trilogía de la vida, Pasolini se propuso iniciar otra nueva que pensaba titular Trilogía de la muerte. Esta vez se ocuparía del horror y la degradación que sufren los seres humanos. Ver que otros no gozan es lo que me produce goce. De que sufren las peores humillaciones se deriva el placer de poder decirse uno: bien mirado, yo soy más feliz que esa canalla que se llama pueblo. Saló o Los 120 días de Sodoma, la primera película, estaba basada en un libro del Marqués de Sade. El director trasladaba la acción al norte de Italia a finales de la Segunda Guerra Mundial, durante el breve periodo en el que existió la República de Salò, último lugar en el que estableció su poder el régimen fascista de Mussolini, cuando ya los aliados habían liberado Italia. Cuando estrene su última película, bajo el título de Los 120 días de Sodoma, ¿cree que volverá a protagonizar un nuevo escándalo? Bueno, creo que escandalizar es un derecho. Ser escandalizado es un placer, y quienes se niegan a ser escandalizados son unos moralistas. La película acabó siendo póstuma ya que se estrenó pocas semanas después de su muerte. Eso no evitó el que fuera confiscada y el productor, Alberto Grimaldi, acusado de obscenidad. Incluso pasó un tiempo en la cárcel. Aunque el chapero Pelosi había confesado el asesinato, en Italia fue creciendo la teoría de un crimen político en el que el condenado era solo una cabeza de turco. Pasolini, ¿ha lanzado usted un ataque en solitario a instituciones, ideologías, individuos, autoridades? Es cierto, Pasolini tenía enemigos en todos los bandos. Había sido expulsado del Partido Comunista. Los grupos fascistas le tenían amenazado desde hacía tiempo, y en la Democracia Cristiana tampoco contaba con muchos amigos, ya que ese partido era el principal blanco de sus ataques verbales y escritos. Ustedes, sus escuelas, su televisión, sus periódicos complacientes, ustedes son los grandes conservadores de esta tradición espantosa, que se basa en la idea de poseer y destruir. En 2010, un senador del partido de Berlusconi, llamado Marcello Del Zutri, declaró poseer el capítulo perdido de Petróleo, el libro póstumo en el que Pasolini estaba trabajando y en el que investigaba los asesinatos políticos cometidos en la década de los 70. Según Del Zutri, los datos de ese capítulo conducían hasta los verdaderos asesinos. Esta novela ya no resulta imprescindible en mi vida. No es un reclamo al estilo de que aún existo, sino el preámbulo de un testamento. Hubo otras teorías sobre su muerte, incluso una que aseguraba que el propio director había organizado su asesinato. Pero las dudas sobre su muerte continuaron a lo largo de los años. Giuseppe Pelosi falleció en 2017. Unos años antes había dado una nueva versión del crimen. ¿Pero qué cojones estáis haciendo? ¿Qué están haciendo esas mariquitas con el culo al aire? Dijo que Pasolini y él estaban en aquel solar cuando de repente aparecieron tres desconocidos. El director se encaró con ellos y estos empezaron a golpearle. ¡Levantadle! ¡Ven aquí! ¡Das asco! ¡Voy a arrancarte la polla, guarro! ¡Chupapollas! Pelosi contó que él se asustó y escapó en el coche del director y quizá en su huida pudo atropellarlo, causándole definitivamente la muerte. Vámonos. Esto explicaría uno de los misterios del crimen, cómo un joven enclenque como Pelosi pudo matar en una lucha cuerpo a cuerpo a un hombre fuerte como era Pasolini y dejarle destrozado. Han pasado 50 años desde la muerte de Pasolini. No sé por qué, pero nunca había estado en el lugar en que mataron a Pasolini. En su película Caro Diario, Nanni Moretti lanzaba un emotivo y silencioso homenaje al director, denunciando el olvido en el que había caído. Su cine, que había sido un revulsivo político, social e intelectual en los años 60 y 70 del siglo XX, ya casi no se veía. No hemos vendido ni una entrada, no ha venido nadie. ¿Qué? ¿Una de Pasolini y la sala está vacía?
Quizá su cine ya no se vea, ni provoque, ni haga reflexionar como antes, pero este 50 aniversario de su muerte nos sirve, al menos, para recordar su obra literaria y cinematográfica, que sigue siendo el testimonio vivo de un pensamiento radical e insobornable. Cambiamos de asunto porque ya tenemos preparadas las pistas sonoras de nuestro juego de las películas de esta semana. Ahí van. La primera noche que vine aquí le dije al propietario del local: oiga, ¿dónde está el retrete? Y él dijo: ¿está usted en él? Ya está bien, no, ya está bien. ¿Por qué no me deja en paz? Trato de hacer mi trabajo. Vete al cuerno. Amigo, me va a obligar a volver al boxeo. Muy gracioso. Váyase la mierda. Usted, la yegua que monta y toda la caballería que le acompaña. Norma, eres la empleada más protestona de la factoría. ¿Queremos más descanso? ¿Más tiempo para fumar? ¿Queremos una máquina automática de toallas Kleenex? Pues háganlo y me callaré de una vez. El aeróbic de Cindy Crawford lo alternaremos con culos de acero. Leeremos un libro a la semana. Mi primer libro es En forma o gorda. Así cultivamos el cuerpo y la mente. Pero tendríamos que hacer algo por la humanidad o el planeta durante un par de horas. Bueno, estas eran las 3 películas de esta semana y estas son las soluciones para que comprobéis las que habéis acertado. Empezábamos escuchando al boxeador Jake LaMotta en su versión Showman e interpretado por Robert De Niro en Toro Salvaje de Martin Scorsese. Tras el diálogo sonaba el intermezzo de la caballería rusticana de Pietro Mascagni, que se incluía en su banda sonora. La segunda era una película de Martin Reed, Norma Rae, por la que Sally Field ganó el Oscar a la mejor actriz en 1980. Su banda sonora era obra de David Shire. Y terminábamos con un título de los años 90, Clueless, Fuera de Onda, película que sirvió para lanzar las carreras de jóvenes actores como Alicia Silverstone, que era la protagonista principal, Paul Rudd o la malograda Brittany Murphy. Y lo que suena todavía de fondo es un tema del rapero Coolio que se canta y se baila en la película, Rolling with My Homies. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. El próximo viernes volverá a las carteleras un viejo monstruo cinematográfico. Señores, recuerden, son grandes, son rápidos. Y su idea del turismo es jodernos vivos. Así es, vuelve Depredador, el cazador alienígena que nació en el cine de los 80 y que ha protagonizado hasta la fecha 8 películas. La nueva, que se estrenará la próxima semana, se titula Predator Badlands, Depredador Malas Tierras, y está dirigida por Dan Trachtenberg, el mismo director de la anterior película de la saga, Predator La Presa. Como anticipo a este estreno, el capítulo de nuestra enciclopedia de hoy nos va a recordar qué ha dado de sí hasta ahora esta taquillera saga que mezcla acción, terror y ciencia ficción. En realidad, la culpa de todo la tuvo Sylvester Stallone. Los hermanos guionistas Jim y John Thomas acababan de ver a Sly machacar a un mastodonte ruso en Rocky IV, cuando empezaron a discutir quién podría ser un rival que estuviera a su altura. Otras formas de vida. ¿Cómo?
Un alienígena. Fue así como surgió la idea de escribir un guión que enfrentara a un héroe de acción con un extraterrestre. Así que te inventaste una historia y nos metiste a los 6 en un infierno. Sí, porque la primera vez que le vimos fue en una selva centroamericana en una aventura de comandos. La película la dirigía un por entonces poco conocido John McTiernan, futuro director de La Jungla de Cristal. Depredador era su segundo largometraje y comenzaba como una película de rescate de rehenes en la jungla al estilo Rambo. En un día se puede hacer. Seguimos sus huellas desde el helicóptero, los descubrimos, cogemos a los rehenes y volvemos a atravesar la frontera sin darles tiempo a reaccionar. Un grupo de mercenarios, capitaneados por Arnold Schwarzenegger, se internaba en la selva para cumplir la misión, hasta que se topaban con algo misterioso e invisible. ¿Qué diablos te pasa? En esos árboles hay algo. El ser los iba matando uno a uno como un cazador, así hasta llegar al inevitable enfrentamiento final mano a mano con Arnold Schwarzenegger, que, como decía la frase más recordada de la película... Había sangre suya en las plantas. Si sangra, podemos matarlo. El primer diseño del monstruo, con el que llegaron incluso a rodar algunas escenas, no les convenció mucho. Era un personaje de color rojo, con cuello largo y una cabeza parecida a un perro. Bueno, ¿y qué? Fantasías de una mente alucinada. Pues sí, eso es lo que parecía y resultaba más ridículo que aterrador. Fue entonces cuando decidieron recurrir a Stan Winston, el mítico especialista de los efectos de maquillaje. Arnold recomendó que me contrataran porque ya había trabajado conmigo en Terminator y éramos muy buenos amigos. Stan Winston creó un monstruo inspirado en los guerreros masáis, con rastas, cuerpo fibroso, con aire de reptil, ojos amarillos y un rostro sin nariz y con colmillos que salían en varias direcciones. Eres una auténtica belleza. Cierto que la idea de la cabeza fue cosa del director James Cameron. Yo estaba en un avión haciendo bocetos para El Depredador y Jim Cameron, que volaba conmigo, me comentó: ¿sabes? Siempre quise ver algo con mandíbulas. ¿Ah, sí? Le dije, veamos. En un principio contrataron para meterse dentro del traje a Jean-Claude Van Damme, cuando todavía era un desconocido. El belga contaba que tuvo muchos problemas con el disfraz. Era muy grande, mis pies quedaban a la altura de las pantorrillas del traje y mi cabeza en el cuello del bicho. Así que al final decidieron sustituirme. Pero la experiencia fue buena para mí, ya que conseguí mi carnet de actor del sindicato y pude conocer a Arnold Schwarzenegger. Stan Winston recomendó entonces a Kevin Peter Hall, un actor que medía 2,20 metros y con el que había trabajado en la película Bigfoot y los Henderson. La idea fue, consigamos a Kevin, que trabaja con disfraz, pero es un actor. Puede crear una actuación, puede crear un personaje, y es tan enorme que a su lado Arnold parecerá un cacahuete. Kevin Peter Hall interpretó al depredador en la primera y segunda película. En 1991, debido a una transfusión de sangre que se le practicó como consecuencia de un accidente de tráfico, Hall contrajo el SIDA y murió pocos meses después. Depredador se estrenó en el verano de 1987 y fue un taquillazo. Pronto se convirtió en uno de los clásicos del cine de acción de los 80, dejándonos además un montón de frases míticas, como la que oíamos antes a Schwarzenegger, o esta otra. Te han dado. Estás sangrando. No tengo tiempo para sangrar. Ya en esta primera película quedaban descritas las características del monstruo, que luego se desarrollarían en las siguientes secuelas. ¿Por qué no podemos verlo? Por su asombrosa capacidad defensiva. Alguien capaz de confundirse con la luz, un camuflaje perfecto. El depredador podía convertirse en invisible a voluntad. Para cazar se guía por nuestro calor corporal. Tenía visión térmica y básicamente era un cazador deportivo. Está de safari. Leones, tigres, pumas, hombres. Trofeos. Esta es su jungla. Sí, buscaba trofeos, por eso se llevaba los cráneos o la piel de sus víctimas. ¿Sabes lo que le costaría a un hombre hacer esto? ¿Despellejar totalmente a un humano? El depredador tenía fuerza sobrehumana, un montón de armas y además incorporado a su traje un recurso para suicidarse si las cosas iban mal. Nos dijeron que cuando se sintió atrapado, la criatura activó un dispositivo autodestructivo que arrasó suficiente selva tropical como para abarcar 300 manzanas de pisos. Eso sí, como buen cazador deportivo tenía un código de honor. Por ejemplo, no matar niños. ¿Quieres un caramelo? Brian, ven aquí ahora mismo. ¡Mami, he visto un monstruo!
ni tampoco ancianos, personas heridas o mujeres embarazadas. Tiene una fuerte conmoción. Oigo latidos fetales. Esta mujer está embarazada. Municipal de Los Ángeles, rápido. En 1990 llegó la primera secuela, Depredador 2, esta vez protagonizada por Danny Glover, un policía de Los Ángeles en cuyo distrito se estaban cometiendo crímenes de un salvajismo inusitado. ¿Qué ha pasado aquí? No lo sé. Los han hecho pedazos. Han sido los jamaicanos. Puede ser. ¿Pero a dónde han ido? Pronto Danny Glover descubría que los que despellejaban gente no eran los jamaicanos, sino el extraterrestre, de caza esta vez en la gran ciudad. ¿A quién se ha cargado esta vez? A 5 miembros de una banda y a unos cuantos viajeros. Iban todos armados. Como en la anterior película, la cosa se resolvía con un enfrentamiento entre los dos protagonistas, esta vez en la mismísima nave del depredador. ¿Dónde está? Por cierto, que en esa nave veíamos la colección de trofeos del cazador y entre ellos un cráneo de Alien, el extraterrestre de la saga del octavo pasajero. Esa imagen daría pie unos años después al director Paul W.S. Anderson para rodar la que sería la tercera película de la serie. Desde que vi Depredador 2 hace 15 años quería hacer esta historia. Fui a verla con un grupo de amigos y al salir no parábamos de hablar de cómo serían las luchas entre aliens y depredadores por esa escena en la que Danny Glover observaba el cráneo de uno de ellos cuando subía a la nave. Fue así como en 2004 se estrenó Alien contra Depredador, en la que un grupo de científicos de la Antártida se encontraban en medio de la lucha entre estas dos especies de extraterrestres. Así que esos humanoides cazadores trajeron a esas criaturas para cazarlas. Y a nosotros nos usan como ganado. Somos los huéspedes donde se reproducen. La emisión de calor fue diseñada para atraernos. Todo esto era una trampa. Sin nosotros no puede haber caza. 3 años después, en 2007, se estrenó Alien contra Depredador 2, en la que aparecía una nueva criatura, el Pred-Alien, mezcla de las dos especies, y la acción se trasladaba a una pequeña ciudad de Colorado. La Guardia Nacional llegará pronto. No lo bastante pronto. Este plan es estúpido. Lo mejor sería salir de aquí. No seas capullo. Sin armas no conseguiremos salir de la ciudad. Si no se te ocurre nada, Dale, cállate. Esta segunda parte del crossover con Alien resultó un fracaso de taquilla y fue nominada a los premios Razzie como peor secuela y peor excusa para una película o serie de terror. Tras el fracaso, la saga se olvidó de mezclas y en 2010 Robert Rodríguez produjo la quinta entrega de la serie, titulada Predators, así en plural, y en la que la acción regresaba a la selva con un nuevo grupo de mercenarios encabezados esta vez por Adrian Brody. La originalidad consistía ahora en que la selva no estaba ya en Centroamérica, sino en otro planeta. Fuimos elegidos. ¿Elegidos para qué? Este planeta es un coto de caza y nosotros somos la presa. Y ahora una pregunta. ¿Recordáis a Hawkins, el operador de radio del comando mandado por Arnold Schwarzenegger, que se convertía en la primera víctima del cazador extraterrestre? Por Dios bendito. Creo que es Hawkins. ¿Pero dónde está su cuerpo? Ni rastro del cuerpo. Pues este personaje estaba interpretado por el actor Shane Black, que se convertiría en el director del siguiente capítulo de la saga Depredador, Predator, esta vez en singular y estrenada en 2018. En ella los científicos capturaban a uno de ellos y hacían un descubrimiento bastante inquietante. Encontramos su cápsula de huida en México. Seguimos buscando la nave en la que llegó. Está totalmente sedado. Supongo que su segunda pregunta es ¿por qué está usted aquí? Hemos revisado la secuencia genómica 10 veces. Este espécimen tiene ADN. ¿ADN humano? Sí. ¿Quieren saber si alguien se folló a Malin? Sí. Como ya imaginaréis, el extraterrestre no tardaba en despertarse y en hacer de las suyas. Por cierto, que en esta película nos hacían notar un detalle respecto al nombre que le damos al monstruo. ¿Por qué lo ha llamado depredador? Es un apodo. Verá, según los datos, sigue la pista a sus presas. Aprovecha sus puntos débiles. Al parecer, lo disfruta. Es como un juego. Eso no es un depredador, sino un cazador. ¿Perdón? Un depredador mata a su presa para sobrevivir, pero lo que usted describe es como un pescador de lubinas. Lo votamos. Depredador mola más, ¿no? Sí. Ya lo creo. En 2022 estrenó directamente en la plataforma Disney Plus la séptima, Predator: La Presa,
película que funcionaba como una precuela de la saga, contando el primer enfrentamiento de los humanos con los depredadores. La historia transcurría a principios del siglo XVIII en las montañas rocosas y era una joven india comanche la que luchaba contra él. ¿Qué animal crees que dejó esas huellas? Y despellejó esa serpiente. Antes de caer vi un relámpago en los árboles. Naru. Ahí fuera hay algo más. Si es así, lo cazaré. Tenemos que retirarnos. Lejos, más allá de las montañas. No. Pues cazaré sola si hace falta. Era la primera película de la saga protagonizada por una mujer y en ella había varios guiños y homenajes a la primera película. No sé si a este ser se le puede matar. Si sangra, podemos matarlo. Ahora el monstruo está de vuelta con el estreno de Predator Badlands. Se ambienta en el futuro y tiene también protagonista femenina, en este caso interpretada por Elle Fanning. La octava película ya de una saga que también ha dejado su impronta en cómics y videojuegos. El cazatrofeos de hombres le llaman. El demonio que se los lleva como trofeos. Un cazador de las galaxias extremadamente salvaje y con una especial predilección por los trofeos humanos. Su nombre, Depredador. Ahí fuera hay algo que nos está esperando. Y no es un hombre. Vamos a morir todos. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy hablamos con Claudio Zulián, que ha dirigido Constelación Portabella, un documental sobre la trayectoria del director y productor Pere Portabella. Pere Portabella tiene 98 años y fue uno de los productores de Viridiana, de Luis Buñuel, Los Golfos, de Carlos Saura o El Cochecito, de Marco Ferreri. Dirigió películas como El puente de Varsovia, El silencio antes de Bach, Vampiro Quadecuc o Nocturno 29, y ha sido también político, senador durante el periodo constituyente y diputado en el Parlamento de Cataluña. Y de su vida y de su obra habla este documental de Claudio Zulián. Conozco a Pere desde hace muchos años y Pere ha sido generoso conmigo, ¿no? Tanto por sus contactos como con su productora. En mi película No nacimos refugiados fue coproductor directamente, pero luego yo regularmente le he enseñado lo que hacía. ¿Cuándo te he fallado yo? Que no. Mañana al mediodía estoy ahí. Eso. Sí, adiós. Y además me ha aconsejado en algunos casos cómo resolver alguna producción. Digamos, había como una continuidad de contactos. Manolo, yo quiero ayudar a Juan a que debute. Ya sabes que somos viejos amigos. El hombre no tiene una perra gorda y lleva ya 2 años esperando. Nosotros tenemos una buena racha, ¿no? Con un par de asuntos que salgan bien. ¿Qué te parece? Creo que podemos ayudarle. Dentro de estos contactos orgánicos que teníamos, fue apareciendo de manera bastante espontánea la idea de hacer un documental sobre él. Entre otras cosas porque era casi una boutade, porque había habido varios intentos de hacer documentales y él siempre se había negado. Pero habíamos quedado en que había que dejar esto por un tiempo, ¿no? Solo será un par de veces. Cosas fáciles, encarga Ramón. Y yo le decía, Pere, no puede ser que no haya ningún documental sobre ti. No, pero yo no quiero. Yo creo que tenía un poco también que le daba incluso un poco de yuyu, ¿no? Es decir, no, que cuando se hace un documental sobre mí es que, ¿no? Y, digamos, de una manera así orgánica acabé por convencerle, porque no fue fácil, porque al comienzo le dije, no, y él me dice, no quiero. Y digo, bueno, vamos a hacer una cosa, yo se lo propongo a televisión. Si la televisión dice que sí, hablamos. También el cine que hace es un cine muy dirigido a un público particular. Cogía el ferrocarril urbano en Friedrichstraße y pasaba por el puente de Varsovia. Desde la estación veía un paisaje de vías de tren, vagones detenidos en vías muertas, trenes que se movían en distintas direcciones, máquinas de diferentes generaciones que hacían maniobras casi imperceptibles cuando arrancaba mi vagón. Es ese cine que nace en el calor de esa gran transformación de la cultura europea y occidental, ¿no? Y yo diría mundial, de los años 60, ¿no? Que en España coincide con el momento álgido de la lucha antifranquista, y Pere ha estado metido en eso, y que luego es el momento de la transición, etcétera. Y en ese momento, como sabes, el cine más de vanguardia
tenía una especie de tirón de público, porque se identificaba la vanguardia política con la vanguardia estética, cinematográfica, literaria, etcétera, etcétera. No era solo una cuestión de cine, ¿no? También era la época de novelas y de poesía más experimental, ¿no? In un appartamento di Madrid, il regista Pedro Portaveglia dirige il suo primo film, Notturno 29. Protagonista è un'attrice italiana che da 13 anni era lontana dallo schermo, Lucia Bosé. En el cine, en el 72 sale Blow Up, que lo ves ahora y dices, y fue un éxito de taquilla, ¿no? De alguna manera, Pera nace a calor de todo esto y luego tiene una segunda vida, digamos, a finales de los 90, hay como un valle de todo ese tipo de cinematografía, y luego algunos cineastas como él y como Harun Farocki, por ejemplo, encuentran otra vida en los museos y en los centros de arte, que se hacen cargo de todo ese momento de producción más atrevida estéticamente, ¿no? Lo que creo que es interesante y además le hace muy particular es que él nunca confundió el cine político con un cine que hable de política directamente, ¿no? Y nunca he separado, sin militar en ningún partido, pero siempre en la izquierda, mi actividad política del cine que hago, ¿no? Sino que consideró, y que creo que esto asegura una trascendencia a su cine, consideró que lo político, y no la política, ¿no? Lo político en su cine era justamente la crítica del lenguaje, ¿no? Entendiendo que el cine era un instrumento, el cine comercial era un instrumento de dar forma a la realidad y por lo tanto un instrumento del poder, ¿no? Entendiendo el poder así de manera genérica, y que la crítica del lenguaje era el acto político. No hacía falta hablar de política, y esto lo dice en el documental, ¿no? Dice, yo siempre he estado en política y nunca he tenido un carnet, ¿no? Y nunca he hecho una película de argumento político, porque no hago argumentos, pero están implicadas, profundamente implicadas, que es lo que vale, ¿no? Así como hay políticos que han escrito novelas, pero un político de institucional que haya hecho cine, eso sí que es especial, solo sé de Pera. Era adicto a la política. Una adicción que me hacía sentir digno y también libre. Durante años viví instalado en la dignidad. Demasiado bien instalado, probablemente. Y encima, un cine que, sobre todo después de su etapa en que se consagra cuerpo y alma a la política, es un cine que reflexiona sobre la política, porque las ironías que hay en El Puente de Varsovia sobre lo que es la vida política del momento, ¿no? Es llamativo, y además me decía Pera que había levantado algunas ampollas, ¿no? de su presentación irónica de la vida política después de la transición. Pera nunca ha querido tener escuela, ¿no? Y sin embargo ha dado muchas veces clase, por ejemplo, ¿no? Al comienzo de su carrera como cineasta montó una escuela con todo el afán crítico también dentro de la escuela que había entonces, ¿no? Cuando acabo una clase siempre me encuentro algo deprimida. Divago mucho. Pero es que hoy además tenía la sensación de que hablaba por cuenta ajena. No me extraña. Tienes madera de medium. No te rías, estoy hablando en serio. Y todos los que nos hemos relacionado con él, no creo que hayamos tenido tentación no solo de imitar, obviamente, sino ni siquiera de retomar algunas soluciones formales suyas, sino que es algo más profundo. Yo creo que Pera nos ha transmitido una actitud delante del cine. Y en este sentido no hay escuela, pero sí hay influencia. Una influencia, digamos, te diría de ética artística, sobre todo. Yo siempre digo, tengo 2 pies en el cine y 2 pies en el arte. Como cineasta estoy en los museos. Y las únicas retrospectivas que han hecho, por ejemplo, en el MoMA, ha sido a Buñuel y a mí. Claro, ahora las energías son las que son, pero él sigue pensando en planos y en rodajes, sin ninguna duda, ¿no? Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta En pos de la aventura. ¡Rumbo a estribor! ¡Arriba con esas velas! ¡Ya no hay cadenas que nos aten! Las mejores películas de un género emocionante y liberador. No dormiré en toda la noche. ¡Menuda aventura! ¿Qué tal, amigos? La película que os traigo hoy es Beau Geste, dirigida en 1939 por William Wellman y protagonizada por Gary Cooper, Ray Milland y Robert Preston.
Hay otras versiones cinematográficas de esta historia, una de ellas la que protagonizó Ronald Colman en 1926 en la etapa del cine mudo y que tuvo muchísimo éxito en su momento. Pero la película de Wellman es para mí la mejor de todas. Boyes pertenece a ese subgénero del cine de aventuras que son las aventuras coloniales y en el que curiosamente se dan bien las historias militares en parajes exóticos y con un carismático trío protagonista. Es el caso de la película que nos ocupa, pero también de otras como Tres lanceros bengalíes, Gunga Din o Las cuatro plumas, aunque en esta última eran 4 los amigos soldados. El inicio de Boyes es uno de los más memorables de todo el cine clásico americano. Un destacamento de la Legión extranjera acude en ayuda a un fuerte situado en medio del desierto que ha sido atacado. ¿Dónde están los tuarés caídos en combate en esa batalla? Mayor, ya sabe que los tuarés retiran sus muertos. Pero eso no es lo verdaderamente extraño. En las almenas de la muralla todos los legionarios del fuerte están muertos, colocados con sus rifles en posición de defensa para dar la impresión de que siguen vivos. De repente, desde el fuerte lanzan 2 disparos. El corneta del destacamento es enviado a investigar, pero pasa el tiempo y no vuelve. ¿Y esos 2 disparos, señor? Me basto a mí mismo para hacerme preguntas. ¿No está tardando mucho? Iré personalmente. Arrasaré el fuerte si no sale usted dentro de 5 minutos. Mayor. Muy bien. Cuando el mayor entra en el fuerte, descubre que todos sus ocupantes están muertos y del corneta no hay ni rastro. Pero hay más enigmas. Arriba hay un joven muerto sin señales de violencia. Y junto a él un sargento con una bayoneta clavada en el corazón. Y cuando el sargento va a mirar, esos cadáveres han desaparecido. Hay varias preguntas que me gustaría hacer, señor. También tengo yo unas cuantas. Esta noche acamparemos en el oasis. Mañana llegaremos al fondo de este asunto, aunque tenga que hacer un viaje al otro. ¡Tuarés! ¡Refúgiense en el oasis! ¡Atención! ¡Refúgiense en el oasis! Para resolver el misterio de lo que ha pasado, habrá que esperar hasta el final de la película. Pero antes hay una última sorpresa. Mientras los soldados luchan desde el oasis, el fuerte estalla en llamas. La película vuelve entonces unos años atrás para conocer la historia de 3 hermanos adoptados por una mujer de la alta sociedad. De niños se pasan el día jugando y soñando con aventuras marcadas por el honor y el valor guerrero. Eso es lo que yo quisiera cuando me llegue mi turno. Daría cualquier cosa por tener un funeral vikingo con el perro a mis pies y el toque de corneta por mí. Cuando los chicos alcanzan la juventud, ocurre un incidente que va a cambiar sus vidas. La única riqueza que le queda a su protectora es un fabuloso zafiro que es robado cuando está siendo examinado por todos y de repente se apaga la luz. Ha desaparecido. ¿Pero cómo? Alguno de nosotros lo ha cogido. No seas más burro de lo que eres. ¿Quieres? En este cuarto solo está la familia. Me temo mucho que alguien está mintiendo. No quiero un escándalo en Brandon Abbas. Dejaré el cofre aquí hasta mañana por la mañana. Si para entonces no ha aparecido el agua azul, no tendré más remedio que llamar a la policía. Uno de ellos a la fuerza ha de ser el ladrón. Al día siguiente los 3 huyen, dejando cada uno una nota en la que se declaran culpables del robo. ¿Por qué han huido? Bo lo hizo para protegernos a Digby y a mí. Y Digby no quiso que el culpable fuera solo él. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿No lo imaginas? Es así como los 3 hermanos acabarán reuniéndose en el seno de la Legión extranjera, el cuerpo colonial del África francesa en el que soñaban alistarse de niños. ¡Bo! ¡Dick! ¿Cómo estáis, par de sinvergüenzas? No hubiera sido más original quedándote en casa. Necesitaba seguir a mis hermanos para que me cuidasen. ¿Por qué no te has enrolado en la policía montada del Canadá o algo por el estilo? Huimos de ti para no tener que protegerte toda la vida. Querrás decir que os escapasteis dejándome solo frente a la policía. Bueno, como prefieras. Ahora estaremos ligados a ti durante 5 años. Para saber quién de los 3 robó el zafiro, también habrá que esperar hasta el final de la película. Boyes es la adaptación al cine de uno de los clásicos de la literatura juvenil de aventuras, publicado en 1924 y escrito por Percival Christopher Wren. Estamos aquí en el desierto como guardianes de 20 millones de nativos. Nos necesitan para darles la protección y la justicia tradicional en la Legión extranjera. Ustedes tienen un alto deber y nuestra deuda con la civilización es mantener esa tradición. La historia responde al espíritu del colonialismo europeo del siglo XIX y a los valores británicos de la época victoriana, el sentido del honor, la valentía, el patriotismo. Por la mañana ondeará ahí fuera una bandera que he jurado defender. Por ella, la brava gente de muchos ejércitos ha muerto feliz. Es una bandera de guerra y de victoria.
Estoy orgulloso de servir bajo esa bandera. Y no me gustaría salir una mañana sabiendo que la había traicionado. Es el patriotismo el que lleva a Gary Cooper y a su hermano a no sumarse a un motín en el fuerte, pero también es su integridad moral la que hace que se nieguen a fusilar a los cabecillas de dicho motín. Preparados. Apunten. ¿Me oyen? Con toda claridad. Pues cumplan con su deber. Nuestro deber no es disparar contra hombres desarmados. ¿Se niegan a obedecer a un superior? Pero sobre todo, los elementos fundamentales de la historia son la fidelidad y el amor que cada uno de los hermanos siente por los otros. Lo siento, John. No es culpa tuya, Bo. Nadie me pidió que viniera aquí. Recuerdo que el asqueroso Gussie dijo una vez que los Jest íbamos siempre unidos. Sí. Algunos salen siempre de estas situaciones. ¿Quizá tú? No, los Jest siempre vamos unidos. Gary Cooper da vida a Bo, el líder de los tres hermanos. Se da la circunstancia de que en 1928 el actor ya había protagonizado una secuela de la primera versión de Bo Jest que se rodó en la etapa muda, Bo Sabró. Cuando hizo Bo Jest, Cooper tenía ya 38 años, pese a que su personaje se supone que tiene poco más de 20. ¿No eres un tanto mayor para esos juegos infantiles, Bo? William Wellman había sido el director que le había lanzado a la fama con un pequeño papel en su película Alas en 1927, y a partir de Bo Jest, Gary Cooper y él se convertirían en grandes amigos, como contaba el hijo del director, William Wellman Jr. Gary Cooper lived down the street. Gary Cooper vivía al lado de nuestra casa. Mi padre y él eran grandes amigos desde que hicieron Bo Jest. Yo estaba enamorado de María, la hija de Cooper, y éramos muy amigos. Celebrábamos siempre los cumpleaños con los Cooper. Ray Milland y Robert Preston interpretan a los otros dos hermanos Jest, y Susan Hayward, en uno de sus primeros papeles en el cine, da vida a la sobrina de la protectora de los chicos, enamorada del personaje de Milland. John, ¿puedo hacerte una pregunta tonta? Quiero estar segura. Conozco la respuesta, pero quiero oírtelo decir. Muy bien. ¿Cogiste tú el agua azul? A estos personajes hay que añadir la impactante actuación de Brian Donlevy, que interpreta al sargento que tiraniza al batallón. Yo soy el sargento Markov. De basura como ustedes saco soldados. Y no lo hago con dulzura. Son ustedes el pelotón de peor aspecto que he visto en mi vida. Depende de mí evitar que se conviertan en una rémora para el regimiento y lo evitaré. Aunque para ello tenga que matar a la mitad en el trabajo. Pero los supervivientes serán soldados. ¡Se lo aseguro! Al parecer, Brian Donlevy era en la vida real tan poco amigable como su personaje. No se hablaba con nadie y se pasaba el día poniendo pegas al director y discutiendo con todos. Encantador tipo, nuestro sargento. Traicionero y frío. No veremos mejor soldado jamás. Vamos, que no se reían mucho con él. Todo lo contrario a lo que ocurre en una de las escenas más famosas de la película. Y ahora, hijos míos, quiero unas cuantas risas felices, a carcajadas, que suenen como si fuéramos 70. Los pocos supervivientes que quedan en el fuerte, y a pesar de estar casi derrotados, son obligados a reír con todas sus fuerzas para dar al enemigo la impresión de que su moral sigue en todo lo alto. Brian Donlevy, no obstante, sería el único del reparto que sería recompensado. Markov les da las gracias. Cuando sea oficial y tenga la Legión de Honor, pensaré mucho en los estúpidos amotinados que me colocaron en este puesto. No la Legión de Honor, sino una nominación al Oscar al mejor actor de reparto fue lo que consiguió el actor. Más allá de los valores morales un tanto anticuados de la película, Bo Jest es un film emocionante y muy entretenido, rodado con un ritmo trepidante por Wellman y en el que las peripecias se suceden una tras otra. Destacan especialmente las escenas del asedio de los tuaregs. ¡El enemigo se acerca! ¡Han llegado por sorpresa! ¡Atención, soldados! ¡Corneta, toque alarma! ¡Saquen sus armas! ¡Cojan sus rifles y municiones! Unas escenas de batalla que entroncan con otras películas de guerra dirigidas por Wellman, como Alas, Fuego en la nieve o Los jóvenes invasores.
Como contaba en un documental el biógrafo del director Frank Thompson, el impacto de la experiencia que Wellman había tenido en la Primera Guerra Mundial como combatiente fue determinante en su modo de describir no solo a los soldados, sino las escenas de violencia y muerte. En las películas de Wellman la gente no moría al estilo de Hollywood. Las películas de Wellman sobre la guerra no hablan de héroes. Sus soldados son hombres que sencillamente quieren sobrevivir, y los verdaderos vencedores son los que al final siguen vivos. Wellman consigue reivindicar el honor militar a la vez que muestra el sinsentido de la guerra, y todo ello sin caer en la contradicción. Al mismo tiempo que realizan sus actos heroicos, los ideales caballerescos que tenían los hermanos Jest se van desmoronando poco a poco ante la cruel realidad, al igual que la frase que pronuncia el comandante del destacamento antes de morir, víctima de las fiebres. Cuando era un niño, creía que los soldados siempre morían en combate. No sabía que hubiera tantos soldados, y tan pocas batallas, y tantas fiebres. Beau Geste se rodó en las mismas localizaciones que la versión anterior del cine mudo, en las dunas del desierto de Buttercup Valley, en Arizona. Ese fuerte ardiendo es una bella imagen, ¿verdad? El fuerte de la primera película que pensaban volver a utilizar estaba en muy mal estado, por lo que tuvieron que construir uno nuevo. Pero el principal problema del rodaje fue el calor, con temperaturas que todos los días superaban los 40 grados. Por ello, hasta 20 personas de la producción, entre actores y técnicos, acabaron siendo hospitalizadas. Dentro de poco tiempo estarás delirando como Cranky. Todos deliramos. ¿Cómo está el teniente Martín? Peor. Todo mereció la pena porque Beau Geste fue un gran éxito de público y crítica. En 1966 se hizo una nueva versión y en los años 80 se adaptó a la televisión en forma de miniserie. Incluso existe una versión paródica protagonizada y dirigida por Marty Feldman, que se titula Mi bello legionario. Ninguna de ellas puede compararse a la versión de Wellman, que es por derecho uno de los grandes clásicos del cine de aventuras del Hollywood dorado. Beau Geste, gesto hermoso. No le dimos un nombre equivocado. Además de las otras versiones de Beau Geste que ha citado Antonio, hubo una adaptada para la radio que dirigió y protagonizó Orson Welles en el papel de Beau y en la que Laurence Olivier daba vida a uno de los hermanos. Pues bien, esta versión radiofónica de Beau Geste supone la única vez en que estos dos titanes del cine y del teatro trabajaron juntos. Good evening, this is Orson Welles. Tonight, the English star, Mr. Laurence Olivier, joins us at Campbell Playhouse as John Geste in Beau Geste. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Ceremonia de 1945, Swinging on a Star, una canción interpretada por Bing Crosby en la película Siguiendo mi camino, se alzaba con el Oscar. Siguiendo mi camino estaba dirigida por Leo McCarey y en ella Bing Crosby interpretaba a un sacerdote, el padre O'Malley, que intentaba atraer a los chicos de la zona usando la música y formando un coro con ellos. Siguiendo mi camino no solo ganó el Oscar a la mejor canción ese año, sino también los premios a la mejor película y al mejor actor para Crosby. En total se llevó 7 estatuillas. Swinging on a Star utiliza metáforas de animales como mulas, cerdos o peces para transmitir un mensaje de superación personal y que anima a esforzarse para mejorar en la vida. Con ella os decimos adiós hasta el próximo programa. Un saludo para todos de parte de Leo Castro y de Antonio Martínez. Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are? Or would you rather be a mule? A mule is an animal with long, funny ears, kicks up at anything he hears. His back is brawny, but his brain is weak. He's just plain stupid with a stubborn streak. And by the way, if you hate to go to school, you may grow up to be a mule.
you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are. Or would you rather be a pig? A pig is an animal with dirt on his face. His shoes are a terrible disgrace. He has no manners when he eats his food. He's fat and lazy and extremely rude. But if you don't care a feather or a fig, you may grow up to be a pig. Or would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are. Or would you rather be a fish? A fish won't do anything but swim in a brook. He can't write his name or read a book. To fool the people is his only thought. And though he's slippery, he still gets caught. But then if that sort of life is what you wish, you may grow up to be a fish. A new kind of jumped up slippery fish, and all the monkeys aren't in the zoo. Every day you meet quite a few. So you see, it's all up to you. You can be better than you are. You could be swinging on a star. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.